Muchos saludos a todos. Bienvenidos a este nuevo video del Instituto Latinoamericano de Formación en Incendios y Seguridad. En esta ocasión les traigo otro video de la serie de mitos y realidades sobre protección contra incendios. Las creencias populares más comunes sobre los sistemas contra incendios. Y este mito, que es el número 29, lleva como título: a la demanda de rociadores siempre se debe agregar el caudal asignado para chorros de manguera. Este video es auspiciado por ILFIS, promoviendo la educación en protección contra incendios al alcance de todos. Les habla el ingeniero Luis Ibirma. Y vamos a dilucidar en este video entonces si siempre se debe agregar el caudal asignado para chorros de manguera por la norma NFPA 13, que es la que contempla los sistemas de rociadores, como todos sabemos. Y la pregunta que nos vamos a hacer es esta: ¿es obligatorio agregar el caudal asignado para chorros de manguera a la demanda de rociadores? Y esa pregunta la hacemos porque es común entre diseñadores de sistemas de rociadores agregar siempre a la demanda obtenida mediante el cálculo hidráulico el caudal asignado para chorros de manguera en la norma NFPA 13, y en base al resultado seleccionar la bomba contra incendios y dimensionar el tanque de reserva de agua. Y esto es que es muy común en muchos diseñadores agregar, una vez realizado el cálculo hidráulico del sistema de rociadores, el caudal asignado para chorros de manguera en la norma NFPA 13, lo que conlleva a sobredimensionar la bomba contra incendio y el tanque de agua. En este video vamos a tratar de dilucidar si esa costumbre o ese procedimiento es adecuado o no. Y también vale la pena decir que no solo lo aplican algunos diseñadores o proyectistas de sistemas de rociadores, sino que lo exigen algunas autoridades competentes. Y algunos diseñadores lo agregan justamente porque lo exigen algunas autoridades competentes. Vamos a tratar de explicar bajo qué circunstancia se agrega ese caudal y cuándo no es obligatorio agregarlo. Y en base a la explicación, en base a los planteamientos, en base a los requerimientos y a lo establecido en la norma NFPA 13, determinaremos si es obligatorio siempre agregar ese caudal de chorros de manguera o simplemente es un mito. A modo de introducción, podemos decir que todo sistema de rociadores debe tener al menos un suministro automático de agua que sea capaz de abastecer al sistema durante el tiempo necesario. Este es un requerimiento de la norma NFPA 13. Básicamente, el suministro de agua para rociadores consta de suficiente caudal, presión adecuada y duración de abastecimiento acorde al riesgo. El suministro de agua para un sistema de rociador tiene que tener el caudal y la presión adecuada y debe durar lo establecido en la norma de acuerdo a la clase de riesgo que se esté protegiendo. En Latinoamérica, generalmente el suministro de agua lo componen una bomba contra incendio y un tanque de almacenamiento, tal como se muestra en esta imagen. Una bomba contra incendios que succiona desde un tanque donde se mantiene la reserva de agua contra incendios. Este es el suministro de agua que se utiliza para los sistemas de extinción en general en Latinoamérica. Todo lo contrario, o lo que no es de esa manera, en los países del norte, en Estados Unidos y Canadá. Y esa es una circunstancia que no debemos perder nunca de vista, que en los países del norte el suministro de agua normalmente no cuenta con una bomba contra incendios, y mucho menos un tanque, sino que el suministro de agua viene directamente del acueducto público. Entonces,
las normas NFPA, que son elaboradas en Estados Unidos, están basadas en esa condición. O sea, toman en cuenta esa condición, que el suministro de agua viene por lo general desde el acueducto público. Lo que, como he dicho, no aplica en los países latinoamericanos. Pero a veces cuando leemos la norma no interpretamos ese aspecto adecuadamente y aplicamos algunos requerimientos que están establecidos para Estados Unidos como que son aplicables universalmente. Y no es de esa manera. ¿Cuál debe ser la capacidad del suministro de agua para los sistemas de rociadores? El suministro de agua debe ser capaz de proporcionar el caudal y la presión requeridos para el área de diseño remota determinada mediante los requisitos y procedimientos especificados en la norma de diseño. Esto también es un requerimiento de la norma NFPA 13. Otra cosa que dice la norma NFPA 13 es que los requerimientos de suministro de agua para sistemas de rociadores se deben determinar de acuerdo con los procedimientos de cálculo hidráulico. Y el requerimiento mínimo de suministro de agua para un sistema de rociadores diseñado hidráulicamente debe determinarse sumando la asignación para chorros de manguera cuando corresponda a la demanda de agua para rociadores. Y este es el requisito que establece la NFPA 13 que tiene que ver con el tema que estamos tratando acá, el de asignación para chorros de manguera. ¿Okay? Y es el requisito en el que se basan algunos proyectistas para agregar esa asignación para chorros de manguera. Y es el requisito que también utilizan como fundamento las autoridades competentes para exigir que se asigne ese caudal para chorros de manguera. El requerimiento mínimo de suministro de agua deberá estar disponible por lo menos para la duración mínima especificada. Otro requisito que establece la norma NFPA 13. Entonces podemos ver que este requisito, que indica que se debe sumar la asignación para chorros de manguera a la demanda del sistema de rociadores, va a incrementar el tamaño de la bomba y el tamaño del tanque de la reserva de agua contra incendios. O sea, impacta directamente en esos dos elementos, tanto en la capacidad de la bomba como en el volumen de agua que debe estar contenido en el tanque. Vamos entonces a analizar cuándo es que se debe cumplir estrictamente con este requisito de la NFPA 13. Eso, por cierto, que aparece, ese requisito es el 19242 de la norma NFPA 13. Y esta es la versión, o mejor dicho, esta es la edición 2019 de esa norma, que es la que está en español a la actualidad. En el momento de grabar este video, la edición 2022, que es la más actualizada, no está aún traducida al español. Y aquí dicen, pueden leer, que los requisitos de la demanda mínima de agua para un sistema de rociadores debe ser determinados mediante el agregado de la asignación para chorros de manguera a la demanda de agua para rociadores. También ese requisito aparece en el capítulo 20, en el numeral 20.12.2.6. Y tiene más o menos el mismo lenguaje. A menos que se indique lo contrario, los requisitos mínimos del suministro de agua para un sistema de rociadores diseñado hidráulicamente deben ser determinados agregando la asignación para chorros de mangueras especificada en la tabla 20.12.2.6 a la demanda de agua para los rociadores. Aparece dos veces este requisito, tanto en el capítulo 19 como en el capítulo 20. Y la variación es poca, simplemente que este lenguaje es un poco distinto a este. Pero básicamente el objetivo es el mismo. En la tabla 19.3312 de la norma NFPA 13 edición 2019 aparece esta tabla que tiene que ver justamente con ese requisito. Como pueden observar en esta tabla, así sea para riesgo leve, riesgo ordinario y riesgo extra, el caudal asignado para chorros de manguera presenta las mismas opciones. Puede ser 0, 50 o 100 en los tres casos. Y fíjense el detalle.
que el caudal para chorros de manguera interior puede ser 0. En la columna del caudal combinado, tanto para manguera interior como manguera exterior, si hay variación. Para riesgo leve es de 100 galones por minuto, para riesgo ordinario es de 250 galones por minuto y para riesgo extra es de 500 galones por minuto. Entonces, esta combinación indica que si el caudal que asigne a la manguera interior, tengo que restársela a esta para que quede el caudal disponible para la manguera exterior. En un caso de riesgo leve, si se asigna un caudal de 100 galones por minuto, fíjense en esto, si se asigna un caudal de 100 galones por minuto, no quedaría caudal para la manguera exterior. Ahora, si se asignan 50 galones por minuto, quedarían 50 galones por minuto para la manguera exterior. También aparece en el capítulo 20 una tabla de asignación para chorros de manguera y duración del suministro de agua. Y el capítulo 20 es el que tiene que ver con almacenamientos. Antes no lo he mencionado, pero el capítulo 20 ya tiene que ver con las ocupaciones de almacenamiento. Entonces, dependiendo del tipo de rociadores, vamos a tener varias opciones de asignación para chorro de manguera. Si es rociador CMDA, si es rociador CMSA o si es rociadores ESFR. Tenemos todas estas opciones de asignación para chorros de manguera. Ahora, al contrario que en la tabla que vimos antes, aquí no aparece una separación entre manguera interior y manguera exterior, sino que aquí se presenta el caudal total. Este valor que está acá es el caudal total, tanto para mangueras interiores como para mangueras exteriores. Pero igualmente, igual que en la tabla anterior, el máximo que se destina a la manguera interior son 100 galones por minuto para las ocupaciones de almacenamiento. Conexiones para mangueras. Ok. Ya la norma establece que hay que sumar un caudal asignado para chorros de manguera, como hemos estado viendo. Pero para poder aplicar un chorro de manguera, ¿qué tenemos que tener? ¿O qué tiene que tener el sistema de rociadores? Tiene que tener conexiones para mangueras. Para poder utilizar el caudal asignado para chorros de mangueras, se deben tener, por supuesto, conexiones para mangueras internas y o externas en los sistemas de rociadores. Porque si no hay conexiones para mangueras en los sistemas de rociadores, ¿cómo aplico el caudal asignado por la norma? No hay manera. Y esas conexiones para manguera en los sistemas de rociadores son como estas que muestro en esta imagen. Esta tubería es un ramal de un sistema de rociadores. Aquí pueden ver un rociador. Y en el extremo de ese ramal se continúa una tubería y se saca una válvula donde se conecta una manguera. Esto es lo que se conoce como una conexión para mangueras en un sistema de rociadores. ¿Okay? Entonces, hay unos requerimientos establecidos por la norma NFPA 13 acerca de cómo se debe, las condiciones que hay que cumplir para poder derivar una conexión de manguera desde un ramal de un sistema de rociadores. Eso lo pueden chequear en la norma NFPA 13. Estas conexiones para manguera son distintas a las conexiones de manguera de los sistemas standby, de los sistemas contemplados en la NFPA 14. Son distintas. Estas conexiones de manguera no tienen requerimiento de presión, mientras que las conexiones de manguera de la norma NFPA 14 sí tienen requerimientos de caudal y de presión. Estas conexiones solo tienen requerimientos de caudal, como vamos a ver más adelante. Entonces el tratamiento es diferente. ¿Está bien? ¿Dónde aparecen esas conexiones de manguera en la norma NFPA 13? En la sección 1615, conexiones para mangueras. Y allí establece en el punto 1615.1.1, donde sean requeridas, deben instalarse conexiones para mangueras pequeñas de 1,5 pulgadas. Y aquí he resaltado esta frase:
donde sean requeridas. ¿Ok? También aparecen las conexiones para manguera en el capítulo 20, que como he dicho antes, es que tiene que ver con las ocupaciones de almacenamiento. En el numeral o en la sección 2011 y el numeral 2011.1.1 dice: conexiones para mangueras, deben proveerse conexiones para mangueras pequeñas, 1,5 pulgadas, donde sea requerido por la autoridad competente, de acuerdo con la sección 1615, para primeros auxilios, combate de incendios y operaciones de revisión. Sería bueno que revisaran la norma en inglés, que a veces la traducción al español es un poco confusa. Aquí no debería decir primeros auxilios, sino primeras ayudas. Porque cuando nos hablan de primeros auxilios pensamos en cuestiones de heridas y esas cosas, ¿no? De lesionados y tal. Y operaciones de revisión se refiere a operaciones de remoción de escombros, refrescamiento, finalización de las labores de extinción. A eso se refiere. El hecho es que en el capítulo 20, en el numeral 2011.1.1, nos indica que las conexiones para manguera deben ser instaladas donde sea requerido por la autoridad competente. Aquí ya está una aclaratoria. Y que eso debe hacerse de acuerdo a la sección 1615, la instalación de estas conexiones para manguera. Porque en esta sección, en la 1615, la norma NFPA 13 establece todos los requisitos que deben cumplir esas conexiones para manguera. A eso se refiere este llamado. Entonces ya vamos clarificando el tema, ¿no? Y una vez que se decide instalar las conexiones de manguera porque las exigió la autoridad competente, entonces vamos a ver cómo es que se asigna ese caudal, el caudal para esas conexiones de manguera. El caudal para conexiones de mangueras internas en sistemas de rociadores se determina de la siguiente manera. Debemos recordar que hay conexiones para mangueras internas y externas. Entonces lo primero que vamos a ver es cómo se asigna el caudal para las conexiones de mangueras internas. Para sistemas con una conexión se agregan 50 galones por minuto en el lugar donde se conecta la manguera interior a la tubería del sistema de rociadores, a la demanda de presión que el sistema de rociadores necesite en esa ubicación. Fíjense, como les dije antes, no se contempla una presión para esa conexión de manguera. Se contempla es un caudal de 50 galones por minuto. Ahí la diferencia con las conexiones de manguera de la norma NFPA 14. Que en ese caso, en la norma NFPA 14 sí exigen una presión en la conexión de mangueras. Para sistemas con 2 o más conexiones, se agregan 50 galones por minuto en las ubicaciones donde las 2 conexiones de manguera más remotas se conectan a la tubería del sistema de rociadores, a la demanda de presión que necesite el sistema de rociadores en esas ubicaciones. Ok, si el sistema de rociadores tiene más de 2 conexiones, 2 o más conexiones, las que sean, 8, 10, 12, las que sean, se van a agregar 50 galones por minuto en las 2 más remotas. 2 por 50, 100 galones por minuto, que fue lo que vimos en la tabla que se mostró al inicio de este video, para los riesgos de ocupación, que decía que un máximo de 100 galones por minuto. Y se los comenté también para la tabla de los riesgos de almacenamiento, que le dije que la asignación para las mangueras internas era un máximo de 100 galones por minuto. ¿Ok? Y fíjense cómo se van agregando. A medida que se va haciendo el cálculo hidráulico en la zona más remota del sistema de rociadores, como todos sabemos que se hace, y se viene corriendo el cálculo hacia el suministro de agua, lo que es lo mismo decir, hacia la bomba contra incendio, se va agregando los 50 galones por minuto en el punto donde se conectan las conexiones de manguera. Es decir, allí en esa conexión hay un nodo de cálculo. Allí se asignan 50 galones por minuto, sin presión, a la presión que indique el sistema de rociadores en ese punto. Entonces, aquí voy a comentar nuevamente este tema. Si no tenemos conexiones de manguera en el sistema de rociadores, ¿dónde vamos a agregar esos 50 galones por minuto? Si no tenemos. Allí, esto es una indicación clara
que para poder agregar el caudal asignado en la norma tengo que tener las conexiones de manguera. No es que voy a agregar ese caudal después que haga el cálculo. Al final, que el cálculo hidráulico dio X valor y entonces le agrego X más 250 galones por minuto. No, no es así que se hace. Para poder agregar un caudal tengo que tener las conexiones de manguera. Y eso no lo he inventado yo, eso está en la norma. Aquí lo dice en el punto 19.263 y en el punto 20.12.2.4. Aquí está cómo se agrega el caudal cuando se realiza el cálculo hidráulico. El caudal asignado para chorros de manguera. Estos son dos textos iguales. Básicamente es un copy-pega. ¿Ok? Entonces aquí está, bien establecido y bien claro cómo se agrega ese caudal. Ahora vamos con el caudal de la manguera exterior. Se obtiene restando la demanda para manguera interior del caudal total asignado. Por ejemplo, si se requiere que el caudal total para manguera sea de 500 galones por minuto para alguna configuración de almacenamiento, y si el sistema de rociadores tiene 10 conexiones de manguera internas, la demanda interna sería de 100 galones por minuto. Ya lo hemos explicado antes. Mientras que el caudal para manguera exterior sería de 400 galones por minuto. ¿Ok? Esto también lo comenté. Se restan los 100 galones por minuto de la manguera interna del requerimiento total. Que aquí en este ejemplo estoy diciendo que son 500 galones por minuto. Si fueran 250 galones por minuto el requerimiento total, quedarían solo 150 para la manguera exterior. El caudal para manguera exterior y la demanda total para mangueras serían iguales cuando el sistema de rociadores no tiene conexiones de manguera interior. Ok, si no hay conexiones internas, entonces el caudal total asignado por la tabla habría que sumarlo en la conexión para manguera exterior, el total. La asignación para manguera exterior se debe agregar en la conexión a la red pública o a un hidrante, al que esté más cerca de la tubería montante del sistema. Ok, eso de la asignación para la manguera exterior está en estos puntos, en el punto 19.262, 20.12.2.3 y 27.3. En estos tres puntos aparece cómo se asigna el caudal para las mangueras exteriores. Dice, la asignación de agua para mangueras exteriores debe ser agregada al requerimiento de los rociadores en la conexión con la red de suministro urbano o hidrante de incendio privado, el que esté más cercano al montante del sistema. ¿Ok? Lo pueden revisar en la norma. Y los tres textos dicen básicamente lo mismo. Vamos a explicarlo mediante esta imagen. Porque allí cuando dice debe ser sumada, va a devolverme. Porque aquí cuando dice debe ser agregada en la conexión con la red de suministro urbano, allí, cuando nosotros diseñamos o cuando leemos la norma, es donde nos confundimos. Porque, como he dicho antes, aquí no nos conectamos a la red urbana, al acueducto público. Pero les repito lo que les dije antes, estas normas están hechas para Estados Unidos, no para nosotros. Están hechas para Estados Unidos. Entonces, ellos sí, como sí se conectan al acueducto público, entonces lo dicen acá, que el caudal para la manguera exterior se suma en el acueducto público, en la conexión al acueducto público. ¿Ok? ¿Cómo es eso entonces? Así, fíjense. El sistema de rociadores o la red de extinción se conecta al acueducto público. Aquí está el sistema de rociadores. Si tenemos una conexión interna, se suman 50 galones por minuto. Si hay dos o más, se suman 100 galones por minuto. Ya lo sabemos. Ya lo he explicado. ¿Ok? Si no hay conexiones internas, conexiones para mangueras internas, el caudal total requerido por la norma se agrega aquí, en esta conexión.
Porque cuando se haga el cálculo, cuando se llegue a este punto, hay que agregar ese caudal. ¿Y por qué? Porque cuando lleguen los bomberos, que haya un incendio en esta ocupación, ellos se van a conectar a un hidrante que también va a estar alimentado desde este acueducto público. Entonces, como los bomberos se van a conectar allí y van a extraer agua al acueducto público, le van a extraer un caudal, ese caudal yo tengo que considerarlo en el cálculo del sistema de rociadores. Y por eso que tengo que sumarlo aquí, para que cuando los bomberos extraigan agua del acueducto público a través de ese hidrante, no le resten agua, no le resten caudal al sistema de rociadores. Que el caudal disponible para el sistema de rociadores sea por lo menos el que yo he calculado en el cálculo hidráulico. ¿Ok? Esa es la finalidad que tiene esa asignación aquí, en la asignación para mangueras externas. Muy bien, entonces nosotros, como lo he dicho ya antes, en nuestra región no aplica esto. ¿Qué es lo que aplica? Algo como esto. Tenemos una bomba contra incendio que succiona desde un tanque, que alimenta a la red de extinción. Y de la red de extinción, bueno, sale el sistema de rociadores. Lo mismo, si hay conexiones para mangueras interiores, ya sabemos cómo se asigna el caudal. Pero, ¿qué pasa con la manguera exterior? Para que los bomberos puedan tomar ese caudal de la red de agua contra incendio, tiene que haber un elemento, una conexión, que en este caso tendría que ser un hidrante, como dice el texto de la norma, un hidrante privado. Entonces, el diseñador o el propietario o la autoridad competente tiene que contemplar ese hidrante. En el caso de la autoridad competente diría, yo requiero que instalen un hidrante aquí, en esta red, para que cuando vengan los bomberos se conecten ahí y puedan tener agua. En ese caso, sí se sumaría el caudal para mangueras externas. Si no se contempla ese hidrante, no hay por qué sumar el caudal para mangueras externas. No hay por qué sumarlo porque los bomberos no tendrían de dónde tomar ese caudal si no les dejo un hidrante para que ellos lo tomen. Entonces, como no va a haber una extracción de agua por parte de los bomberos, la capacidad de la bomba tiene que ser solamente adecuada para suministrar el caudal que requiere el sistema de rociadores. No necesita una capacidad mayor porque no hay el hidrante para que los bomberos tomen agua. Igualmente, al ser un caudal menor, el tamaño del tanque va a resultar menor. Si se agrega el caudal para mangueras exteriores, sin contar con un hidrante externo donde los bomberos puedan conectarse y extraer agua, estaría sobredimensionando tanto la bomba como el tanque de almacenamiento de agua, lo que conlleva, por supuesto, a un aumento en el costo de instalación del sistema. Y alineado con eso, la norma también establece esto, el dimensionamiento de los tanques y las bombas. En el punto 19.252 dice, los tanques deben estar dimensionados para abastecer a los equipos a los que sirven. Y en el 19.253 dice que las bombas deben estar dimensionadas para abastecer a los equipos a los que sirven. Asimismo, en el punto 20.12.2, que tiene que ver justamente con la asignación para chorros de mangueras y duración del suministro de agua, en el capítulo donde inicia los criterios de protección para almacenamiento, capítulo 20. Repite básicamente lo mismo que dice acá en el capítulo 19. Los tanques deben ser de las dimensiones adecuadas para abastecer a los equipos a los que sirven. Y las bombas deben ser de las dimensiones adecuadas para abastecer a los equipos a los que sirven. Esto es lo que me está diciendo, lo que ya he mencionado antes, que si yo no tengo conexiones para manguera, no tengo por qué sumar un caudal que no se va a utilizar. Y entonces, tanto el tanque como la bomba solamente hay que dimensionarla para suministrar al sistema de rociadores, porque es el único equipo que van a estar sirviendo.
No van a estar sirviendo a conexiones de manguera ni a hidrantes externos. ¿Está bien? Aquí una explicación un poco más detallada al respecto. Si un tanque solo sirve al sistema de rociadores y no tiene conexiones de manguera internas ni hidrantes externos para combate manual de incendios, debe dimensionarse para satisfacer solo la duración del sistema de rociadores. Si el tanque sirve al sistema de rociadores y algunas conexiones de mangueras internas sin hidrantes externos, entonces se debe dimensionar para satisfacer solo la duración del sistema de rociadores y de las conexiones de manguera internas. Los tanques deben dimensionarse para la demanda del sistema de rociadores más la demanda de mangueras internas y externas solo cuando están suministrando agua al sistema de rociadores y a conexiones de mangueras internas e hidrantes externos. Entonces aquí más claro el agua, ¿no? Nunca mejor dicho. Esto es lo que tiene que ver con los tanques. Y lo mismo dice para las bombas. Las bombas se deben dimensionar para abastecer a los equipos que ellas sirven. Y repite básicamente lo mismo, pero ya en relación a las bombas. ¿Ok? Lo vamos a leer para no extendernos, pero dice básicamente lo mismo. Ahora, ¿de dónde sale esto? Esta explicación que está acá, estos textos. Esto está también en la norma NFPA 13, en los anexos. Cuando ya ustedes saben, en el anexo A específicamente aparece esto. Ustedes saben que cuando en la norma, un numeral de la norma viene acompañado de un asterisco, ustedes deben ir al anexo A porque hay alguna explicación acerca de ese punto que aclara un poco o explica ese requerimiento. Entonces, en el numeral donde tiene que ver, donde habla de esto, de las dimensiones de las bombas y de los tanques, tienen asterisco, hay que irse a ese numeral en el anexo A y aparece esta explicación, un poco más larga, pero yo la he resumido aquí. Entonces los invito a que revisen eso. Entonces llegamos a la pregunta, ¿no? ¿Se debe sumar siempre el caudal para chorros de manguera a la demanda del sistema de rociadores? Según lo que hemos visto, no. O sea, no se debe sumar siempre. Solo se debe sumar si se cuentan con conexiones para mangueras, ya sean internas o ya sean externas, o una combinación interna y externa. ¿Ok? No siempre. Entonces, eso de que se debe sumar siempre, lo hemos corroborado, es un mito. ¿Está bien? La realidad es que solo se debe adicionar el caudal para chorros de manguera a la demanda de caudal del sistema de rociadores cuando éste cuente con conexiones para manguera, las cuales serán provistas si así lo requiere la autoridad competente. ¿Está bien? Bueno, espero que esta explicación haya sido lo suficientemente clara y que ayude a comprender a algunos proyectistas y a algunas autoridades competentes que no siempre hay que sumar el caudal asignado para chorros de manguera en la norma NFPA 13 al cálculo hidráulico de los sistemas de rociadores. No siempre. Eso de que siempre se debe sumar ese caudal es un mito y creo que ha quedado demostrado con esta presentación en este video. Este ha sido un video de la serie Mitos y Realidades patrocinado por ILFIS. Nos encontraremos en un próximo video.